Bienvenidos, camaradas de Ecos de Guerra. En el teatro del conflicto, tendemos a centrar nuestra atención en las armas que destruyen, los tanques, los cañones, las bombas. Pero la guerra también es una carrera desesperada por salvar. Las mayores victorias no siempre se ganan en la línea del frente, sino en las mesas de operaciones manchadas de sangre de los hospitales de campaña, donde la innovación, nacida de la necesidad más absoluta, libra una batalla segundo a segundo contra la muerte. La historia que están a punto de escuchar no trata sobre un nuevo tipo de bala, sino sobre una idea. Una idea tan simple, tan rústica, que fue considerada descabellada por la doctrina militar. Es la historia de un médico que, enfrentado a un enemigo implacable, la pérdida de sangre masiva, y sin ningún suministro moderno, miró la basura a su alrededor, botellas vacías y tubos de goma, y vio una solución. Una solución que desafiaba todos los protocolos y que, sin embargo, cambiaría para siempre la forma en que salvamos vidas en el campo de batalla. En Ecos de Guerra, creemos que el ingenio humano bajo presión es el arma más poderosa jamás creada. Si te apasionan estas historias de innovación desesperada, de la lucha de la ciencia contra el caos y de cómo un solo individuo loco puede alterar el destino de miles, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas crónicas. Si este video te impacta, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué historias resuenan contigo. Y por favor, queremos sentir nuestra conexión global. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Prepárense. Esta es la historia de cómo la locura, las botellas de cerveza y los tubos de camión reescribieron la medicina de guerra. Mi nombre es Ángel. Y en el invierno de 1936, yo no era nadie. Era un estudiante de medicina de 19 años en Madrid. Pero cuando la guerra estalló, los libros de anatomía fueron reemplazados por vendas ensangrentadas. Me ofrecí como voluntario en el hospital clínico, que se había convertido en un hospital de sangre de primera línea, justo cuando las fuerzas de Franco comenzaban el asedio de la ciudad. El aire estaba permanentemente frío, olía a yeso pulverizado, a orina y a ese hedor dulzón y metálico de la sangre vieja. Y el sonido constante, día y noche, del pum, 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 de la artillería nacionalista en la casa de campo, un tambor que hacía vibrar los cristales rotos y nos recordaba que el frente estaba, literalmente, al otro lado de la calle. Yo era un ordenanza, un camillero, un ayudante. Mi trabajo era limpiar el suelo, sostener a los hombres mientras gritaban y, sobre todo, llevar cubos de miembros amputados y cubos de solución salina. Y ahí estaba el problema. Los hombres no morían por las balas, morían después. Llegaban gritando, furiosos, una herida de metralla en el muslo, una perforación en el hombro. Heridas que parecían manejables, pero en la sala de triaje se desangraban. Los veíamos palidecer, sus pieles volviéndose de un color gris ceroso, sus labios azules. Empezaban a temblar por el frío interno. Pedían agua desesperadamente. Y luego, sus ojos se quedaban fijos. Se llamaba shock. Shock hipovolémico. Estaban perdiendo la vida por los cubos. Nuestra única respuesta era la solución salina. Botellas de suero salino que colgábamos y goteábamos en sus venas. Era como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. Era inútil. El coronel médico Mateo Ibarra, nuestro cirujano jefe, lo sabía, pero se negaba a admitirlo. Era un hombre de la vieja escuela, un militar de carrera que creía en la disciplina prusiana por encima de todo. «¡Cadete!», me gritaba, su voz como un ladrido. «No pierda el tiempo con los desahuciados. Una dosis de salina y pase al siguiente. La velocidad es la clave. Amputación rápida, sutura rápida. No podemos salvarlos a todos». Él creía en cortar, en amputar por encima de la herida para detener la infección y en la salina para mantener el volumen. Pero los hombres seguían muriendo. Y en medio de este infierno de doctrina fallida estaba el doctor Luis Durán. Durán era diferente. Era un médico joven, quizás de 30 años, que había llegado con las primeras brigadas internacionales, creo que de México o Argentina. Era callado, intenso, y sus ojos oscuros parecían absorber todo el sufrimiento del sótano. No gritaba, no corría,
Observaba, y estaba obsesionado con la sangre. Mientras los otros cirujanos se concentraban en los huesos rotos y los músculos desgarrados, Durán se concentraba en lo que faltaba. Lo veía pasar horas en el laboratorio improvisado, pinchando su propio dedo y mirando su sangre bajo un microscopio de latón, murmurando sobre tipificación y coagulación. Los otros médicos lo llamaban el vampiro o el chiflado. Lo consideraban un soñador, un teórico inútil en una situación práctica, y luego empezó a coleccionar basura. Yo lo veía. Por la noche, cuando el bombardeo amainaba, Durán desaparecía. Lo encontré una vez en el patio trasero en ruinas del hospital, arriesgándose a los francotiradores, recogiendo botellas. Botellas de cerveza, el Águila vacías, botellas de vino de Jerez. Las lavaba meticulosamente en el agua fría y turbia. Luego lo vi en el sótano de las calderas, cortando trozos de tubos de goma del motor de un camión militar destruido. Y finalmente, lo vi en la farmacia, requisando, no morfina, sino un gran frasco de citrato de sodio, un químico simple que usábamos a veces como laxante suave. El coronel Ibarra lo descubrió una tarde. La sala de triaje estaba desbordada. Un joven miliciano, de no más de 16 años, yacía en una camilla, su pierna destrozada por una granada de mortero. Se estaba desangrando rápidamente. «¡Salina!», gritó Ibarra. «¡Y preparen la sierra! ¡Esa pierna no se salva!». El chico, al oír sierra, empezó a llorar. «No, por favor, no». «Mi pierna». Fue entonces cuando Durán se acercó, rápido. Sostenía en su mano su invento. Era una botella de cerveza, el Águila, limpia, con un tapón de goma perforado. Del tapón salían 2 tubos. Uno corto, con un filtro de algodón improvisado. El otro, largo, conectado a una aguja de gran calibre. En la botella había vertido una pequeña cantidad de su solución de citrato de sodio. «Coronel», dijo Durán. Su voz baja pero vibrante de intensidad. «La salina no lo salvará. Se está muriendo, permítame». «¿Permitirle qué, doctor?», escupió Ibarra. «¿Envenenarlo con esa poción de cantina?». «Sangre», dijo Durán. «Voy a darle sangre, la suya». Señaló a otro miliciano que había traído al chico, su hermano, que lloraba a su lado. «Él es su hermano, probablemente del mismo tipo. Puedo tomar su sangre y dársela a este chico. Puedo reponer lo que está perdiendo». La sala entera se quedó en silencio. Incluso los hombres que gemían parecieron callarse. La idea era grotesca. ¿Pasar sangre de un hombre a otro? ¿Aquí? ¿En medio de este caos? ¿Con una botella de cerveza? Ibarra se puso rojo. «¡Descabellado!», rugió, su voz haciendo eco en el sótano. «Es una idea loca. Es brujería de campo. Es asesinato. ¿Y si los tipos no coinciden? ¿Lo matará con una reacción hemolítica antes de que el shock lo haga? Largo de aquí, Durán. Está usted relevado de esta sala. Váyase a su laboratorio de botellas». Durán miró a Ibarra. Luego miró al chico moribundo en la camilla, cuya respiración se volvía superficial. Luego me miró a mí, que sostenía la botella de salina inútil. «Es demasiado tarde para él», susurró Durán. Pero no hablaba del chico. Hablaba de Ibarra. Se dio la vuelta y se marchó. El coronel Ibarra, furioso, se volvió hacia el chico. «Enfermero, cloroformo, amputen». Vi a Durán detenerse en la puerta, observar cómo le ponían la máscara al chico, escuchar el primer «set» de la sierra de Gigli. Luego, sus ojos oscuros se encontraron con los míos. No había derrota en ellos. Había una furia fría, calculadora. El chico murió en la mesa. El shock de la amputación fue demasiado para su cuerpo ya vacío. Y esa noche, Durán me encontró en el pasillo. Sostenía su invento de botella y tubos. «Ángel», dijo, su voz suave. «El coronel tiene razón, es una idea loca. Pero él está equivocado en una cosa. No es brujería. Puso el equipo en mis manos. Mañana te enseñaré cómo esterilizar las botellas. Y te enseñaré cómo encontrar el tipo O. Porque la próxima vez no vamos a preguntar». La muerte del joven miliciano en la mesa de operaciones del coronel Ibarra fue el punto de inflexión. No fue una muerte más en un día de cientos. Fue una muerte que trazó una línea de batalla dentro del propio hospital.
Para Ibarra, fue un fracaso lamentable pero inevitable de la guerra, una confirmación de que sus métodos, aunque brutales, eran los únicos posibles. Para el doctor Luis Durán, fue un asesinato cometido por la arrogancia de la doctrina. Esa noche, el sótano del clínico cambió. El capitán Durán, el vampiro, el chiflado, dejó de ser un observador pasivo y se convirtió en un conspirador. Y yo, Ángel, el estudiante de medicina de 19 años, me convertí en su primer acólito, su único aprendiz. «No entienden, Ángel», me susurró esa noche, mientras nos escondíamos en la farmacia en ruinas, el único lugar con una cerradura que funcionaba. El bombardeo era intenso, y cada explosión hacía temblar los frascos de polvo en los estantes. Ellos ven la sangre como un líquido perdido. Yo la veo como un órgano, el órgano más vital. Y cuando se pierde, hay que reemplazarlo, no con agua salada, sino con más sangre. Es simple. Su simplicidad era aterradora. ¿Pero la coagulación, doctor?, pregunté, repitiendo las objeciones de Ibarra. El coronel dijo que... El coronel cita manuales de 1918, me interrumpió Durán, su voz llena de un desprecio helado. La coagulación es un problema de química, no de destino, y el citrato de sodio es la respuesta. Me mostró su invento de nuevo, la botella de cerveza, el Águila. El citrato es un anticoagulante. Se une al calcio en la sangre, impidiendo que comience la cascada de coagulación. Si mezclamos la sangre del donante con la cantidad correcta de solución de citrato, podemos conservarla, quizás por horas, quizás días. Sacó una segunda botella, esta vez de vino tinto, que había limpiado meticulosamente con vapor de la caldera. Esto, dijo, será nuestro banco. Recolectaremos la sangre antes de la batalla. La tipificaremos y la tendremos lista. ¿Tipificarla?, pregunté. ¿Aquí? ¿Sin un laboratorio? Durán sonrió, una sonrisa delgada y casi maníaca. No necesitamos un laboratorio completo. Solo necesitamos saber dos cosas: quién es O y quién es A o B. El tipo O, el donante universal, son nuestros soldados de asalto. El resto puede esperar. Y comenzó a enseñarme, a la luz de una vela robada, mientras Madrid era bombardeada. El doctor Durán me enseñó la loca ciencia. Me enseñó a esterilizar las botellas de cerveza en la autoclave de vapor de la lavandería. Un monstruo de latón que apenas funcionaba. Me enseñó a preparar la solución de citrato de sodio con precisión, usando balanzas de boticario que había rescatado. Y lo más importante, me enseñó la prueba de tipificación de campo. Era un truco brillante y peligroso. Tomaba 2 portaobjetos de vidrio. En uno ponía una gota de suero de un paciente conocido del tipo A, un paciente que ya había muerto, pero cuya sangre había requisado. En el otro, suero del tipo B. Luego tomaba una gota de sangre del donante, a menudo yo mismo al principio, la mezclaba con un poco de salina y añadía una gota a cada portaobjetos. Si la sangre se aglutinaba, si se volvía visiblemente grumosa en el portaobjetos A, el donante era tipo B. Si se aglutinaba en el B, era tipo A. Si se aglutinaba en ambos, era AB. Y si no se aglutinaba en ninguno, ahí está Ángel, susurró con reverencia, señalando la mezcla suave y roja. Oro líquido, donante universal, tipo O. Durante la siguiente semana, nos convertimos en vampiros. El coronel Ibarra dirigía su teatro de amputaciones durante el día. Por la noche, Durán y yo nos movíamos por las salas, por los barracones de los milicianos que descansaban. Es para un estudio, mentíamos, para la malaria. Y pinchábamos dedos, tomábamos muestras, probábamos la sangre en nuestros portaobjetos a la luz de las velas. En una libreta mugrienta, Durán comenzó a crear el primer banco de sangre de donantes vivos de la guerra. Escribía los nombres: Cabo Ramírez, O positivo; Teniente Fuentes, A negativo; Enfermera Carmen, O negativo. Y cuando encontrábamos a un tipo O fuerte y saludable, lo llevábamos a nuestra farmacia secreta. Es por la madre patria, camarada, le decía Durán. Vas a salvar una vida antes incluso de volver al frente. Y tomábamos la sangre, usando su invento de botella de cerveza. Conectábamos el tubo al brazo del donante,
El otro tubo, el corto con el filtro de algodón, permitía que el aire saliera. Veíamos la botella de cerveza, el Águila, llenarse lentamente de sangre oscura y vital, arremolinándose con la solución de citrato en el fondo. Llenábamos la botella, la tapábamos con un tapón de goma estéril, poníamos una etiqueta con el nombre y el tipo, y la almacenábamos en el lugar más frío del hospital, un rincón del sótano de la morgue, donde la temperatura se mantenía apenas por encima de 0. Era grotesco, era medieval, y era absolutamente brillante. El coronel Ibarra sabía que algo estaba pasando. Podía sentir la conspiración. Nos veía susurrar. Veía las botellas de cerveza oscuras y misteriosas apiladas en la morgue. Duran, dijo una mañana, deteniéndolo en el pasillo. Está jugando a un juego peligroso. Está minando mi autoridad y practicando medicina de brujería. Lo estoy observando. Un error. Un solo paciente que reaccione mal a su brebaje. Y lo entregaré personalmente al comisariado político por sabotaje. Duran simplemente asintió. Como diga, coronel. No tuvimos que esperar mucho. El gran asalto nacionalista en la ciudad universitaria comenzó, y el infierno se desató. El flujo de heridos se convirtió en un tsunami. Dejaron de llegar en camillas, los arrastraban, los traían en carretillas. La sala de triaje se convirtió en un matadero. Hombres gritando, sangre cubriendo el suelo de piedra, el olor a muerte tan espeso que te ahogaba. Ibarra estaba en su elemento, una máquina de amputar. Sst, sst, sst. Siguiente. Amputación por encima de la rodilla. Siguiente. Ese brazo no tiene salvación. Y entonces lo trajeron, un chico, no más de 17 años, un miembro de la columna Durruti. Una bala de ametralladora le había atravesado el pecho. Neumotórax a tensión. Estaba ahogándose en su propia sangre, su rostro de un azul profundo, sus ojos desorbitados por el pánico. ¡Desahuciado!, gritó Ibarra, sin siquiera mirarlo. «Pónganlo en el rincón de los moribundos. No podemos perder el tiempo». «Yo me encargo», gritó Duran, empujando a Ibarra a un lado. «Ángel, tráeme una botella. Tipo O negativo. Ahora». Corrí a la morgue, mis manos temblando. Agarré la botella fría de cerveza, el Águila, etiquetada como Enfermera Carmen. Corrí de vuelta. El chico se estaba muriendo. Estaba convulsionando. «¡Sosténganlo!», rugió Duran. Ibarra observaba, sus brazos cruzados, una mueca de desprecio en su rostro. «Va a matarlo, Duran. Será su fin». Duran ignoró la herida del pecho por un momento. Eso podía esperar 30 segundos. El shock hipovolémico lo estaba matando primero. Con una rapidez aterradora, Duran clavó la aguja de gran calibre en la vena principal del brazo del chico. Invirtió su invento. Colgó la botella de cerveza en un gancho improvisado. Abrió la pinza del tubo, y la sangre oscura y citratada de la enfermera Carmen comenzó a gotear, luego a fluir hacia la vena del miliciano moribundo. Todos observaron el goteo, la respiración del chico. Goteo, goteo, goteo. Pasaron 30 segundos. 1 minuto. El chico seguía azul. Se acabó, susurró Ibarra. Y entonces, como un milagro, el tono azulado de los labios del chico pareció atenuarse. Un susurro de color rosado volvió a sus orejas. Su respiración, aunque seguía siendo un gorgoteo horrible, se hizo un poco más profunda. Sus ojos, antes desorbitados por el pánico, empezaron a enfocar. Miró a Duran. Duran, al ver el cambio, se movió al pecho del chico. «Ahora», dijo con calma, «el pulmón». Sin anestesia, clavó un segundo tubo. Esta vez un tubo torácico improvisado más tubería de camión, directamente en el pecho del chico, entre las costillas. Hubo un horrible silbido de aire y sangre espumosa saliendo del tubo. El pulmón colapsado se reinfló. El chico tosió violentamente, y luego, respiró. Una respiración profunda, temblorosa, pero real. Respiró. La sala se quedó en silencio. El único sonido era el goteo constante de la sangre de la enfermera Carmen entrando en el brazo del chico, y la respiración áspera del chico que debería haber estado muerto. El coronel Ibarra miró al chico, luego a la botella de cerveza, luego a Duran. No dijo nada.
Simplemente se dio la vuelta y, por primera vez en toda la guerra, su mano, al coger la sierra de Gigli para el siguiente paciente, temblaba. El invento descabellado acababa de ganar su primera batalla. El chico del neumotórax sobrevivió, y su supervivencia fue un grito de guerra silencioso que dividió el hospital. El coronel Ibarra no me dijo nada. No dijo nada a Durán. Simplemente, fingió que no había sucedido. Se atrincheró en su doctrina. Sus amputaciones se volvieron más rápidas, más furiosas, casi punitivas, como si intentara extirpar la herejía de Durán de la sala a través de la pura adherencia al manual. Pero el resto del personal había visto. Las enfermeras, los camilleros, los estudiantes como yo. Habíamos visto un milagro. Vimos al chico de Durruti, que debería haber estado en la morgue, sentado al día siguiente, pálido y débil, pero vivo, bebiendo caldo. El invento descabellado del doctor Durán, la botella de cerveza, el águila y el tubo de camión, había funcionado. La guerra por la supervivencia del hospital acababa de comenzar. El doctor Durán supo que no podía esperar la aprobación. Sabía que Ibarra lo estaba vigilando, esperando que fallara, esperando el primer paciente que muriera por una reacción hemolítica para arrestarlo por sabotaje. «Ángel», me dijo esa misma noche, su voz baja y urgente, mientras nos reuníamos de nuevo en la farmacia oscura, el sonido de los combates en la casa de campo, convirtiéndose en un ruido blanco. Un éxito no es nada, es una anécdota. Necesitamos un sistema. El coronel Ibarra lucha con un manual obsoleto. Nosotros lucharemos con la logística. Y así, bajo la autoridad autoproclamada de Durán, se creó el Servicio de Transfusión de Sangre del Clínico. Un nombre grandioso para lo que éramos. Un médico chiflado, un estudiante de 19 años aterrorizado, 3 enfermeras valientes, lideradas por Carmen, la donante O negativo, que creían en Durán más que en Ibarra, y un almacén de botellas de cerveza vacías. Nuestro laboratorio era la cripta de la morgue, el único lugar en el hospital que se mantenía a una temperatura constante de 4 grados centígrados, gracias al invierno madrileño. Nuestro trabajo se volvió clandestino. Durante el día, yo cumplía mis deberes para Ibarra, limpiando el suelo ensangrentado de su quirófano, oliendo el hedor a hueso quemado por su sierra, y sintiendo cómo mi alma se endurecía con cada miembro que llevaba al incinerador. Pero por la noche, me convertía en el principal vampiro de Durán. Me movía por las salas de heridos leves, por los dormitorios de los milicianos que descansaban, por los cuartos del personal. Llevaba la libreta mugrienta de Durán, mis portaobjetos de vidrio y los sueros de tipificación. Pinchaba dedos, cientos de ellos. Es para un estudio de la malaria, camarada. Es para el tifus. Mentía. Y probaba la sangre. Gota a gota, grumo, sin grumo, grumo, grumo. La libreta de Durán se convirtió en el libro más valioso de Madrid. Pérez, Juan, A positivo. García Manuel, O positivo. Alba, Sofía, enfermera, O negativo. Los O eran nuestro oro. Cuando encontrábamos un O saludable, Durán entraba en acción. Lo hacía con una mezcla de persuasión científica y autoridad moral. Camarada, le decía a un joven soldado de artillería, estás fuerte, pero tu hermano en la próxima sala se está desangrando. Tu sangre, ahora mismo, es más poderosa que una bala de cañón. ¿Quieres salvar una vida antes de volver al frente? Nadie se negó, y así, nuestra morgue banco de sangre comenzó a crecer. Las botellas de cerveza El Águila y las de vino Rioja, meticulosamente hervidas y esterilizadas por la enfermera Carmen y su equipo, se alineaban en los estantes de piedra. Oscuras, rojas, llenas de vida. Cada una con su tapón de goma perforado con los tubos de Durán, la solución de citrato de sodio dándoles una vida útil de quizás 1 semana, 2, no lo sabíamos. Estábamos inventando las reglas sobre la marcha. La tensión en el hospital era insoportable. Era un hospital en guerra consigo mismo. Teníamos 2 sistemas médicos operando en paralelo. Cuando las ambulancias llegaban, los camilleros, la mayoría ahora leales a Durán, hacían un triaje secreto. ¿Es una herida en la cabeza o el vientre? Rápido a Ibarra, es el mejor con el bisturí. ¿Una extremidad? ¿Pérdida de sangre masiva? El camillero me buscaba. Ángel, tenemos un posible receptor. Parece O.
Y yo corría. Corría a la morgue. Comprobaba la libreta. Agarraba la botella fría correcta. Y nos saltábamos la sala de Ibarra. Llevábamos al hombre directamente a un rincón oscuro del sótano, a la estación Durán, donde el propio Durán esperaba con sus agujas. Ibarra lo sabía. Podía sentir la conspiración. Podía ver que la pila de miembros amputados detrás de su tienda, aunque seguía creciendo, no crecía tan rápido como debería. Podía ver que menos hombres morían de shock inexplicable en el triaje. Y odiaba a Durán por ello. Odiaba la prueba viviente de que su manual estaba equivocado. Nos confrontaba. «Durán, se me informa que está desviando pacientes», gritaba su rostro rojo. «Está dirigiendo un hospital pirata bajo mi techo». «Estoy salvando vidas, coronel», respondía Durán con calma, mientras ajustaba un goteo de sangre. «Usted se especializa en lo que puede cortar. Yo me especializo en lo que puedo reponer. Tenemos suficientes pacientes para ambos, ¿no cree?» Pero la confrontación final era inevitable. Y llegó, no con un soldado, sino con un general. El general Miaja, el defensor de Madrid, estaba inspeccionando el frente de la ciudad universitaria cuando un proyectil de artillería nacionalista impactó cerca de su coche de Estado Mayor. Trajeron a su jefe de Estado Mayor, un coronel llamado Romero, al clínico. Era un desastre. Metralla en el pecho, sí, pero la peor herida era en la arteria femoral. Una herida pulsante que estaba convirtiendo la camilla en un charco. Lo llevaron directamente a la sala de Ibarra. Ibarra lo vio. «Inútil. Está sangrando demasiado rápido. No puedo operar con esta hemorragia. Sargento, el torniquete, apriételo. Y preparen la sierra. Amputación en la cadera. Es la única oportunidad». El ayudante del coronel, un capitán cubierto de polvo, sacó su pistola Astra. «¡No!», gritó. «No le cortará la pierna al coronel. Morirá en 5 minutos si no lo hago», rugió Ibarra. «¡Elija!». En ese momento, Durán entró en la sala. No había sido llamado. Simplemente había aparecido, como un fantasma tranquilo. Llevaba en sus manos 2 botellas de cerveza, el Águila, llenas de sangre oscura. «Tipo O negativo», dijo Durán en voz baja. «De mis enfermeras, fresca de esta mañana». Miró al coronel Ibarra. «Puedo mantenerlo vivo mientras usted opera, coronel. Puedo reponer la sangre tan rápido como él la pierde. Pero tiene que decidir, su orgullo o su vida». Ibarra miró al hombre moribundo. Miró al capitán que lo apuntaba con una pistola. Miró las 2 botellas de cerveza que sostenía el chiflado. Y en ese momento, la guerra del hospital terminó. El coronel Ibarra se hizo a un lado de la mesa de operaciones. «Prepare su brebaje, doctor Durán», gruñó sin mirarlo. «Enfermera, bisturí, vamos a buscar esa arteria. Ángel, tú, sostén esas malditas botellas». El coronel Ibarra no esperó. El orgullo herido y la urgencia de la muerte se fusionaron en una furia controlada. «Ángel», me ladró, y yo salté. «Sostenga esas cosas en alto, que no me estorben». Colgué la primera botella de cerveza, el Águila, del gancho improvisado de un poste de luz. El vidrio oscuro brillando húmedo bajo la única bombilla desnuda que se balanceaba con las vibraciones de la artillera lejana. La sangre dentro era negra, opaca. El doctor Durán, con una calma que parecía inhumana en medio del caos, ni siquiera miró a Ibarra. Sus ojos estaban fijos en el brazo pálido y ceroso del coronel Romero. Limpió la piel con el último trago de alcohol de un frasco. Sus manos, a diferencia de las mías que temblaban, eran absolutamente firmes. Deslizó la aguja de gran calibre en la vena cefálica del coronel moribundo. Un trabajo perfecto al primer intento. Abrió la pinza del tubo de goma del camión, y el milagro oscuro comenzó. La sangre de la enfermera Carmen, citratada y fría por la morgue, comenzó a gotear. Goteo. 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 En el brazo del hombre. Mientras tanto, Ibarra era una máquina. «Bisturí», gritó, y comenzó a cortar. No era un cirujano elegante, era un carnicero de combate, y era rápido. Su técnica era brutal, diseñada para una sola cosa: velocidad. «Separen», ordenó. Abrió la herida masiva en el muslo de Romero, una carnicería de músculo destrozado, grasa amarilla y sangre oscura y lenta.
El olor metálico llenó el aire. «Gasas, más gasas. Estoy ciego aquí. No veo la arteria». El coronel Romero estaba muriendo frente a nosotros. Su presión arterial era tan baja que la arteria femoral rota, que debería haber estado lanzando un chorro de sangre al techo, apenas resumaba un líquido oscuro y espeso. Se había retraído en el shock masivo del trauma. Ibarra hurgaba con sus pinzas hemostáticas, clic, 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 buscando a ciegas en el pozo de sangre. «No hay pulso», gritó, su voz tensa por la frustración. «No puedo pinzar lo que no puedo encontrar. Está vacío. Se nos va». Y tenía razón. La respiración de Romero, que había sido un jadeo agudo, se convirtió en un suspiro superficial. Sus ojos, antes abiertos por el pánico, se pusieron en blanco. Un temblor fino, una fibrilación, recorrió su cuerpo. «Se acabó», dijo Ibarra, dando un paso atrás. «Está muerto. Su brujería falló, Durán». «No está muerto», gritó Durán de repente, su voz tranquila explotando en un rugido de autoridad que hizo callar a toda la sala. «Está vacío, Ángel, la segunda botella. ¿Y la pera?» «¿La pera?» Miré frenéticamente a su bandeja de instrumentos. Allí estaba, una pera de goma grande, como las que se usan para las lavativas. «Conéctela», me ordenó, «al tubo de aire». Comprendí su locura. La gravedad no era lo suficientemente rápida. El goteo era demasiado lento. Iba a presurizar la botella. Iba a forzar la sangre a entrar en el cuerpo de Romero. «Señor», tartamudeé. «El aire, una embolia de aire, lo matará». «Un hombre muerto no puede morir dos veces», gritó Durán. «Conéctelo. Apriete esa botella». Agarré la segunda botella de sangre, O negativo. La conecté al tubo. Durán mismo ajustó la pera de goma al tubo de aire corto y comenzó a bombear. Era el sonido de la locura. Estábamos inflando una botella de cerveza llena de sangre como si fuera un neumático. Y la sangre en el tubo dejó de gotear. Se convirtió en un chorro, un flujo sólido y rápido de vida oscura que entraba directamente en la vena de Romero. «Dios mío», susurró Ibarra, observando, paralizado por la herejía. Pasaron 5 segundos, 10. El cuerpo de Romero seguía flácido. Y entonces, el milagro, el color, un rubor fantasmal, casi imperceptible, volvió a los oídos de Romero. El temblor de fibrilación cesó. Sus párpados temblaron. Y luego, la herida. La herida en su muslo, que había sido un pozo oscuro y perezoso, de repente floreció. Un borbotón de sangre roja brillante, arterial, salió disparado del músculo destrozado y golpeó al coronel Ibarra directamente en el pecho. El pulso había vuelto. Ibarra gritó, una mezcla de sorpresa y rabia, mientras la sangre caliente de Romero, o más bien, la sangre de la enfermera Carmen, lo empapaba. «Maldita sea, está sangrando de nuevo. Me está». «Sí», rugió Durán, su rostro a centímetros del de Ibarra, sus ojos oscuros brillando con un triunfo maníaco. «Está sangrando. Ahora tiene sangre que sangrar. Usted es el cirujano, coronel. Haga su trabajo. Encuentre la arteria». Ibarra se quedó congelado por un segundo, la sangre goteando de su delantal. Vio la sangre arterial pulsando en la herida. Vio al paciente, cuyo pecho ahora subía y bajaba con una respiración áspera pero real. Y vio al chiflado sosteniendo una pera de goma conectada a una botella de cerveza. La realidad lo golpeó. La brujería de Durán no solo había salvado al paciente del shock, le había dado a Ibarra la presión arterial necesaria para poder operar. Le había dado un objetivo. Con un gruñido que fue mitad maldición y mitad asombro, Ibarra se volvió a lanzar sobre la herida. «Pinzas, más luz. Ahí está. Hijo de puta. Ahí estás». Con la sangre ahora brotando rítmicamente, Ibarra pudo ver el extremo retraído de la arteria femoral. ¡Clic! La pinza hemostática se cerró. ¡Clic! Una segunda pinza. El chorro se detuvo. ¡Clic! ¡Clic! Comenzó a suturar, sus manos moviéndose con la velocidad de un maestro carnicero, pero esta vez con un propósito. Durán nunca dejó de bombear la pera. «Siga, coronel», dijo en voz baja. «Está estabilizado.
termine su trabajo. Durante los siguientes 30 minutos, se desarrolló la sinfonía más extraña de la historia médica. En un lado de la mesa, la ciencia más antigua, la sutura, el corte, la carnicería controlada de Ibarra, el cirujano del manual. En el otro lado, la ciencia más nueva y desesperada, la transfusión de sangre a presión de Durán, forzando la vida de vuelta al cuerpo con una botella de cerveza y un tubo de camión. Cuando Ibarra puso la última puntada, estaba temblando. El coronel Romero no estaba azul. Estaba pálido, sí, pero sus labios estaban rosados. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. Estaba vivo, y su pierna seguía unida a su cuerpo. Ibarra dio un paso atrás. Miró la botella de cerveza vacía que yo ahora cambiaba por una tercera. Miró sus propias manos, cubiertas de sangre. Luego miró a Durán, que estaba limpiando tranquilamente sus gafas. «Doctor Durán», dijo Ibarra, su voz apenas un susurro. Usted salvó su pierna, coronel», lo interrumpió Durán. «Yo solo me aseguré de que viviera para agradecérselo». Ibarra lo miró fijamente. No hubo gracias. No hubo disculpas. Pero en la mirada del viejo coronel había algo nuevo. Respeto. Un respeto a regañadientes, aterrorizado, pero innegable. La loca estrategia acababa de salvar a un coronel. Y en ese momento, la guerra interna del Hospital Clínico de Madrid había terminado. La era de la salina había muerto. La era de la sangre había comenzado. La lona de la tienda de cirugía se cerró de golpe tras la tormentosa salida del general Bruce. En el silencio que dejó, un silencio más pesado y denso que la humedad de Okinawa, el mundo del 77 Hospital de Evacuación se había reordenado sísmicamente. El coronel Davenport, el hombre de Boston, el pilar de la doctrina, estaba de pie junto a su mesa de operaciones estéril, su rostro pálido como el mármol, sus manos de cirujano cerradas en puños inútiles. Había sido humillado, desautorizado y derrotado, no por el enemigo, sino por un capitán Nisei al que consideraba un charlatán peligroso. Su universo, construido sobre el manual de procedimientos, se había hecho añicos. Al otro lado de la tienda, el capitán Hideo Tanaka simplemente se ajustó las gafas, su rostro impasible, aunque sus hombros parecían cargados con un nuevo peso. No había ni rastro de triunfo en sus ojos, solo el reconocimiento sombrío de que la carga de trabajo acababa de multiplicarse por 10. La guerra entre los dos cirujanos había terminado, y el azúcar, el más humilde de los suministros, había ganado. Fue la teniente O'Malley quien rompió el hechizo. Su rostro, curtido por la batalla, se iluminó con una sonrisa feroz, casi depredadora. «Bueno», ladró, su voz de enfermera jefe resonando en la tienda atónita. «Han oído al general. Esto ya no es la esquina del chiflado, es el Palacio del Azúcar, y el capitán Tanaka es el rey. Enfermeras, dividan los suministros. Médicos residentes, ustedes ahora son el equipo de lavado. Camilleros, quiero una línea ordenada aquí». Se volvió hacia el ayudante principal de Davenport, un capitán menor que parecía haber visto un fantasma. «Y usted, capitán, vaya a la radio. Pida al cuartel general de la 10ª Flota, pida a Intendencia, pida al mismísimo almirante Nimitz si es necesario. Dígales que el 77º Hospital de Evacuación necesita azúcar, no kilos, toneladas. Dígales que la pongan en la lista de suministros de prioridad alfa, junto a la munición y el plasma. Ahora». La batalla por la cresta de Shuri continuó rugiendo, y el infierno no amainó. El flujo de heridos se convirtió en un tsunami de camillas. Pero el 77º era un lugar diferente. El sonido de la Sierra Jiggly, el sastre agudo que había sido la banda sonora de nuestra desesperación, se silenció casi por completo. Fue reemplazado por el susurro de los sacos de azúcar siendo abiertos, el chapoteo del agua salina y la voz tranquila de Tanaka, que ahora se movía como un fantasma entre 4 mesas de operaciones, todas dedicadas a su técnica. El coronel Davenport, derrotado pero no destruido, se atrincheró en su especialidad, las cirugías de torso. Era un cirujano brillante y salvó a docenas de hombres con heridas abdominales y pulmonares devastadoras. Se convirtió en el rey de las laparotomías
mientras Tanaka se convertía en el rey de las extremidades. Nunca volvieron a hablarse, excepto para transferir pacientes. La tienda se había dividido por un muro invisible de orgullo herido y azúcar pegajosa. El hospital entero empezó a oler como una confitería grotesca. El suelo estaba permanentemente pegajoso por el jarabe derramado. Tuvimos una invasión de moscas que tuvimos que combatir con redes y humo, pero la pila de botas y miembros amputados detrás de la tienda de cirugía, que había crecido día a día, dejó de crecer. Las enfermeras quemaron la pila existente en un acto de catarsis sombría, un funeral por la doctrina fallida. Y los hombres vivían. Los hombres conservaban sus piernas. El método de Tanaka, intensivo en mano de obra, requería cambios de vendaje cada 4 horas, día y noche. Era agotador. Era un trabajo sucio y pegajoso. Pero cada vez que una enfermera quitaba un vendaje empapado de jarabe y revelaba, no la carne negra y burbujeante de la gangrena, sino tejido de granulación rosado y saludable, era una victoria. Era un milagro. Cuando la batalla de Okinawa finalmente terminó en junio, los números fueron recopilados. Eran devastadores. Decenas de miles de bajas. Pero las estadísticas del 77 Seattle Hospital de Evacuación contaban una historia asombrosa. Desde la rebelión del azúcar, la tasa de amputaciones de extremidades inferiores en nuestra unidad se había desplomado en más de un 80% en comparación con otros hospitales de evacuación de la isla que seguían estrictamente el manual. Cientos, literalmente cientos de hombres, marines y soldados de infantería, regresaron a casa en el barco hospital USS Mercy con ambas piernas, cojeando, sí, con cicatrices horribles que requerirían años de injertos de piel, sí, pero enteros. Cientos de vidas salvadas de una existencia como inválidos. El capitán Hideo Tanaka, el chiflado, el hereje, fue condecorado discretamente. Una estrella de bronce por servicio meritorio en condiciones de combate. No por innovación médica revolucionaria. La burocracia médica militar, aunque obligada a aceptar sus resultados en el campo, no estaba dispuesta a admitir públicamente que su doctrina sagrada había estado tan catastróficamente equivocada. El coronel Davenport fue transferido de regreso a Washington, donde, según escuché, pasó el resto de su carrera escribiendo influyentes artículos sobre la importancia de la esterilización en el campo y la logística de la penicilina, sin mencionar nunca la palabra azúcar. Y el propio Tanaka volvió a su práctica tranquila en Hawái. Había sido el hombre adecuado en el momento adecuado. Un Nisei, atrapado entre mundos. Un hombre con la calma fatalista para ignorar a un coronel furioso, y la brillantez de recordar la ciencia básica de la ósmosis de sus abuelos, que usaban miel, otra forma de azúcar, para curar heridas en las plantaciones. Su loca técnica, por supuesto, fue olvidada por la medicina militar durante décadas, reemplazada por la nueva era gloriosa de los antibióticos de amplio espectro. Pero hoy, con el aumento de las superbacterias resistentes a los antibióticos, ¿saben qué están redescubriendo los cirujanos de trauma en todo el mundo? La terapia con azúcar, la miel medicinal, la loca técnica del capitán Tanaka. Resulta que la brujería de campo era solo ciencia adelantada a su tiempo. Cientos de hombres caminaron, corrieron y tuvieron hijos porque un cirujano, chiflado, en medio del infierno de Okinawa, tuvo el coraje de desafiar el manual y confiar en un saco de azúcar.